de Estados Unidos, este tema que creo que es importante por los personajes que ahora están moviendo sus propias teorías, y tú me proponías hablar de la teoría Pompeo contra los principios de Nixon en política exterior. Cuéntame cómo analizas el pasado no muy lejano de Estados Unidos con este presente que a muchos le pone los pelos de punta. Bueno, ciertamente Richard Nixon venía siguiendo una política, Vicente, parecida a la doctrina Truman, y esta doctrina Truman era una doctrina que surge en 1947 y que se materializa en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, y justamente con la que da inicio la Guerra Fría, de combate en contra del comunismo y de todo lo que oliera a comunismo, porque recordemos que a pesar de que la Unión Soviética y Estados Unidos fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial, por sus divisiones ideológicas y por la carrera que disputaron desde 1945 para llegar a Berlín y poder poner las condiciones en la mesa de negociación, pues se dividieron abruptamente. El Ejército Rojo jamás se salió de los territorios que había conquistado y que le había quitado a Alemania, aunque no fueran tampoco territorios de Moscú, y prácticamente Estados Unidos inicia una gran ofensiva para cercar, para contener y para pues mantener aislado a todo el bloque comunista. Y esto se hace evidente en 1948, cuando Truman, quien era en ese momento el presidente de Estados Unidos, dijo que Estados Unidos no escatimaría ningún recurso para combatir y luchar contra el comunismo en cualquier parte del orbe en el que éste se encontrara. Y resulta que Nixon, siguiendo esta estrategia, cuando China, Vicente, no pintaba, cuando China en 1972 era una China rural, una China empobrecida, una China pues demográficamente imponente, pero económicamente irrelevante, se divide o se empieza a separar ideológicamente el comunismo maoísta de Mao Zedong, el líder chino, se empieza a separar del comunismo soviético, del sovietismo, ¿no? O del marxismo-leninismo que se practicaba en la Unión Soviética, y esto generó que Estados Unidos, bajo la teoría anglosajona del divide y vencerás, se acercara a China, aunque eso le costara un distanciamiento de Taiwán. Entonces, a partir de 1972, cuando con esta visita histórica de Richard Nixon a China en pleno corazón de la Guerra Fría, se acerca, pues ahora vemos que una vez que China, que desde entonces justamente empezó a crecer al 11% anual, se convierte en un gigante económico al punto de que le disputa la hegemonía mundial a Estados Unidos en pleno siglo XXI. Entonces, la doctrina de Mike Pompeo consiste justamente en desactivar a China y en aplicarle todos los principios de, 1, aislamiento, 2, de bloqueo comercial, 3, de cerco militar que le aplicaron a la Unión Soviética en la Guerra Fría, con lo cual pues estaríamos hablando de una especie de Guerra Fría en su versión 2.0 y echa para atrás los principios de Richard Nixon, que eran los principios de acercamiento a China para contrarrestar a su otro aliado. La diferencia de Mike Pompeo es que, bueno, Mike Pompeo ve ahora en China como anteriormente en la Guerra Fría se veía a la Unión Soviética, pero la diferencia es que en aquel momento se aplicó el divide y vencerás, y en este momento no ha habido serios esfuerzos por parte de Estados Unidos, por lo menos en la doctrina Pompeo, que así es como la han definido algunos analistas expertos en política exterior de Estados Unidos y expertos en geopolítica, no se ha acercado para dividir estratégicamente y quitarle simpatizantes a China, por ejemplo, ni a Rusia, ni ha enfriado sus relaciones con Irán, ni mucho menos con los europeos, que son sus aliados naturales. Entonces, esto llama mucho la atención, Vicente, en un contexto en el cual Estados Unidos le debe 1.11 billones de dólares a China. Esto significa que de toda la deuda externa en billetes, en letras del tesoro, en pagarés, en bonos que Estados Unidos le debe al mundo, el 27% se lo debe a China. Es decir, una tercera parte de toda su deuda externa, siendo el país más deudor del mundo, se lo debe a China. Y además, Vicente, que si hace 10 años la inversión en gasto militar de Estados Unidos superaba 10-1 al gasto militar de China, pues prácticamente en diciembre del año 2019 y en lo que va del primer semestre del año 2020, si bien es cierto que el gasto de Estados Unidos mundial representa el 36%, el de China ya representa el 14%, por lo cual ahora, en pleno 2020, ya China le cerró la brecha a Estados Unidos
y solamente Estados Unidos gasta 2.5 veces más que China en bruto, con lo cual tenemos ya ahora sí un franco competidor en el rubro militar, en el plano económico, y bueno, pues ahora los soldados al servicio de Estados Unidos, Vicente, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, ya se les ve con mucha preocupación porque tienden a hacer préstamos con intereses muy altos, tienden a exigirle mucho a los países a los que les van a prestar. Y por otro lado, pues China no. China ha desarrollado la política del Sugar Daddy, que ha llegado con la cartera abierta, con intereses bajos. Y bueno, pues a grandes rasgos, esta teoría es una teoría, la teoría Pompeo o la doctrina Pompeo, es una doctrina reactiva justamente al éxito que ha alcanzado China, no solamente en su crecimiento económico y militar, sino también en su acercamiento económico y militar a las distintas regiones en donde Estados Unidos era el hegemón, Vicente. Así es, y bueno,